Hola niños, sean todos muy bienvenidos a la clase número 5 para tercero básico, cuyo objetivo será reconocer tipos de textos literarios y no literarios, además del propósito comunicativo que cada uno de ellos persigue. Antes de comenzar les voy a pedir que tomen su cuaderno de lenguaje para que escriban las ideas más importantes y tengan a mano el texto escolar de tercero para que reconozcan las páginas de la actividad que les voy a proponer al finalizar esta presentación. ¿De acuerdo? Vayan a buscarlo si es que no lo han hecho para comenzar. Decimos que todos los textos que ustedes conocen en el mundo se pueden clasificar en dos grandes grupos, en los textos literarios y los textos no literarios, también conocidos como géneros literarios o géneros no literarios. Ambas acepciones están correctas. Pero ¿cómo los diferenciamos? ¿Cómo los agrupamos? Especialmente reconociendo su propósito u objetivo comunicativo. Si ellos, los textos, deciden informar exclusivamente, entonces los clasificamos como textos no literarios. Pero si lo más importante en cada uno de estos textos es la belleza del lenguaje, entretenernos, emocionarnos, entonces nos enfrentamos a textos literarios o géneros literarios. Aquí tenemos un ejemplo de clasificación. Gran concepto del mapa conceptual, textos. Todos los textos que conocemos se clasifican en literarios y no literarios. Ahora, entre los literarios, y uno de ellos es el que más hemos visto hasta ahora, encontramos los textos narrativos o género narrativo, cuyo objetivo es contar historias, entre ellos las leyendas, los cuentos, fábulas, etc. Pero hay otro texto reconocido como textos líricos o género lírico que tiene por misión expresar sentimientos a través de textos como los poemas, las canciones, las odas, etc. Y hay un tercer texto literario llamado dramático que corresponde a todos aquellos textos que son capaces de representarse sobre un escenario. Y me refiero a los guiones teatrales que con ayuda de personajes, diálogos, escenografías se pueden representar. Ahora, entre los textos no literarios encontramos distintos subgéneros. Entre ellos, el que es exclusivamente informativo, texto no literario informativo. En ellos reconocemos las noticias, las biografías, las autobiografías, las cartas, entre otras. También tenemos los textos no literarios instructivos, que como dice la palabra, instruye, te permite seguir pasos para la construcción de algo. Entre ellos las recetas de comida, las recetas médicas, por ejemplo, o los manuales de uso de algunos objetos tecnológicos, sucesivamente. También encontramos textos llamados normativos, entre otros ejemplos, que son aquellos que entregan reglas, comunican reglas, normas a seguir para, por ejemplo, la buena convivencia, como es el caso del reglamento de los colegios, o los reglamentos de tránsito para evitar accidentes, entre otras cosas. Esos son los ejemplos que podemos reconocer. Hay varios más que más adelante vamos a estudiar. Si nos enfocamos en los textos literarios, podemos decir que su función básica es entretener, ¿sí? Todos esos textos que ya vimos anteriormente, que son narrativos, líricos y dramáticos, se enfocan en el mensaje que quieren comunicar, construido a través de la belleza de las palabras, con el fin de transmitir sensaciones, sentimientos, emociones, etc. Busca llamar nuestra atención, ¿de acuerdo? Y entre ellos, los que hemos estudiado, otros que más adelante, en el paso del tiempo, vamos a tener que leer. Las novelas, por ejemplo, que son básicamente cuentos más largos. Las novelas son textos narrativos extensos, de 200 páginas o más, y que tienen la particularidad de contar con varios personajes, incluso varios ambientes o espacios físicos que pueden darse simultáneamente en el acontecer de la historia. También los cuentos, que es lo que más manejamos a esta altura de nuestras vidas. Hay un clásico, Caperucita Roja. Su característica es que son textos breves, con un personaje principal, un antagonista, un espacio físico común
y una historia que tiene inicio, desarrollo y desenlace rápidamente. Las leyendas también, que son textos que se transmiten generacionalmente y que nacen a partir de los pueblos, las culturas, quieren dar origen a los elementos de la naturaleza, ¿cierto? O los mitos, cuyos personajes más importantes son los dioses, quienes crean lo que existe, asociado también a la religión de muchas culturas en el mundo. Lo que vimos ahora último, las fábulas, ahí están las fábulas de Esopo, cuyos personajes interpretan a aquellos que quieren dar una lección. Lo que no hemos visto hasta ahora, pero vamos a trabajar más adelante, dice relación con los textos líricos. Uno de sus representantes más comunes son los poemas, escritos en forma especial, con versos, y estos versos forman estrofas y expresan sentimientos. Lo otro, obras de teatro, que nacen a partir de la escritura de un guión, de un parlamento y que se representan en escenografías. Las obras de teatro que vamos a ver. Dicho esto, pasamos a los textos no literarios. Ahí en grande está la función de los textos no literarios. Informar. Se fundamentan básicamente en el mensaje, cuya intención no es entregar la belleza con ayuda de las palabras, como sucede con los textos literarios, sino más bien que se dedican a informar exclusivamente, ¿de acuerdo? A entregar datos que son necesarios para el quehacer diario. Y ahora vamos a ver un listado de esos textos que son no literarios y que tienen por misión informar. Decíamos que hay textos instructivos como las recetas que nos dan ingredientes y pasos a seguir, instrucciones para lograr un objetivo, para armar algo, ¿cierto? En este caso, un alimento rico. Hay otros que se dedican a llamar la atención del público, especialmente para permitir la venta o adquisición de algún bien o producto. Entre ellos están los avisos publicitarios, que los podemos ubicar también en los medios de comunicación tipo periódicos, por ejemplo. O también los pegan en los postes de nuestras comunas, donde, por ejemplo, en este caso, se quiere vender pastas en un restaurante italiano. Otros que también son publicitarios y tienen que ver con aquellos textos que persuaden al público, es decir, que quieren convencer al público de adquirir un bien o un servicio, y me refiero a los afiches, que también los encontramos en las calles, en las ciudades, incluso en otros medios de comunicación, especialmente tecnológicos como Spotify, que de repente aparecen estos afiches para que nosotros nos veamos involucrados con el tema. En este caso, es un afiche propagandístico porque trata de convencernos a realizar una acción. Hoy aprendo a cuidar mi higiene personal. En el centro está el texto informativo por excelencia, que es la noticia, cuya base está asociada a la información diaria respecto del acontecer nacional e internacional. Y cuando es escrita, la noticia tiene particularidad respecto de los elementos que necesitamos reconocer en ellos. Titulares, epígrafe, cuerpo de la noticia, etc. También tenemos otros textos que son biográficos, es decir, que hay alguien en tercera persona que relata los acontecimientos vividos por un personaje de importancia cultural, importancia nacional, etc. En este caso, Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor de El Principito. Y esta es una biografía. Ese también es un texto informativo que debemos estudiar más adelante. Seguimos con otros ejemplos. Una boleta, una simple boleta que se expende en un negocio de barrio, por ejemplo, donde se describe y especialmente qué es lo que compramos, a cuánto lo compramos, el valor que vamos a pagar, la fecha que vamos a utilizar, etc. En este caso estamos en presencia de un texto descriptivo. Ahora, en el centro tenemos otro texto informativo por excelencia, que es la carta. En este caso es una carta formal. ¿Cómo nos enteramos que es una carta formal?
por el formato, por la estructura que tiene. De hecho, en ella aparece un timbre en la parte inferior, firmas, está escrito aparentemente en computador, impreso, con un logo inicial, fecha, un saludo, un emisor, etcétera. Por lo tanto, esa también corresponde a un ejemplo de texto no literario informativo. Al igual que la invitación, que es más informal, porque lo que hace justamente es invitarnos, llamar nuestra atención para realizar una acción, que es asistir a un cumpleaños. Y exclusivamente asocia la invitación, el llamado de atención, con el lugar y la fecha del día de la actividad, ¿verdad? En resumidas cuentas, entonces, tenemos que fijarnos, antes de reconocer los textos literarios y no literarios, en el objetivo comunicativo, es decir, qué es lo que pretende entregarnos por mensaje. Si es exclusivamente entregar emocionalidad a través de un lenguaje armonioso, bonito, entretenido, entonces ahí estamos en presencia de los textos literarios. ¿Cuáles son los subgéneros que reconoceremos entonces? La novela, el cuento, las leyendas, los mitos, fábulas, poemas, obras de teatro, etc. Cada uno de estos subgéneros tiene una particularidad y ya lo hemos visto de hecho. Nosotros hemos trabajado con cuentos y fábulas que si bien son muy parecidas, tienen características muy similares, también tienen diferencias que podemos reconocer. Ahora, si el objetivo de los textos es exclusivamente informar, es decir, el objetivo comunicativo es informar, entonces estamos en presencia de textos no literarios informativos. Entre otros, y que más adelante vamos a acotar y clasificar con más exactitud, tenemos a los informativos tipo noticias, carta formal, carta informal, invitación, biografía, etc. También tenemos otros subgéneros publicitarios como el afiche o el aviso, que lo vimos hace poquito en los ejemplos anteriores. O los normativos cuando hablamos de las reglas y normas de convivencia, por ejemplo. Descriptivos como una boleta de servicio o también en las bebidas, por ejemplo, aparecen las etiquetas donde reconocemos, entre otras cosas, los ingredientes o los, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo podríamos llamarlo? Como los elementos que la conforman, ¿cierto? Y sabemos cuáles son los milímetros que tiene cada uno de ellos para terminar convirtiéndose en una bebida como la que conocemos. Ese también es un texto descriptivo, entre otros muchos que vamos a ir trabajando a lo largo de estos periodos. Dicho esto, y exclusivamente para ver si estuvimos atentos a las descripciones, a los conceptos, vamos a responder a la pregunta 1 y 2. ¿Ya? Solamente en forma oral, no quiero que lo copies para que no te compliques demasiado, sino que simplemente como una evaluación formativa inicial. Número 1. Los textos literarios tienen una función comunicativa, ¿cierto? Y entre ellos encontramos los textos narrativos, líricos y dramáticos. Recordemos el mapa conceptual que les presenté al inicio. Ahora, según esta definición, ¿qué ejemplos muestran solo textos literarios? A. Noticias, obras dramáticas, canciones. B. Novelas, cuentos, poemas. C. Poemas, recetas, textos instructivos. Voy a darte un tipito para que puedas responder. La alternativa correcta es B. Novelas, cuentos y poemas. Excelente. Buena respuesta. 2. Texto no literario cuyo objetivo es informar. Su estructura está conformada por un epígrafe, título o titular, bajada de título, desarrollo o cuerpo. Esto no lo habíamos visto antes, pero ¿qué dice tu intuición? ¿Será la noticia? Alternativa A.
¿Será el afiche alternativa B o el poema alternativa C? Un tiempito para que puedas reconocerlo. Alternativa correcta es A. Noticia. Muy bien. Te felicito por la respuesta. Bien, vamos a asociar el subgénero de acuerdo al tipo de texto. Recuerda que cuando hablo de subgéneros, hablo de tipos de textos literarios o tipos de textos no literarios. ¿Ya? Ustedes en sus cuadernos, idealmente, van a escribir estos ejemplos con esta lista de subgéneros literarios y no literarios. La idea es que ustedes escriban el número de acuerdo al tipo de texto. Por ejemplo, el primer subgénero descrito tiene nombre de texto, y no le voy a decir cuál, leído por ustedes, el Diario Secreto de Lucas. ¿El Diario Secreto de Lucas será un texto literario o será un texto no literario? Si usted cree que el Diario Secreto de Lucas es un texto literario, escribes 1. Si tú crees que el Diario Secreto de Lucas es un texto no literario, tú escribes 2. Recordando que los textos literarios tienen por objetivo entretener y los textos no literarios tienen por objetivo informar. Los siguientes ejemplos son horario de clases del tercero B, receta de la papa rellena, el mito del calafate, que vimos hace poquito, noticias sobre el COVID-19, afiche de Coca-Cola, el cómics de Marvel y las normas de convivencia del Liceo Ruiz Tagle. Tienes esa primera actividad por desarrollar y la vamos a compartir, obviamente, en nuestras clases virtuales o de videoconferencias el próximo lunes. ¿Ya? Es cortito, es fácil. Si no tienes tiempo para copiar, puedes volver a revisar este video, detenerlo en esta presentación y comenzar a escribir. O bien, saca una foto rápidamente y después transcribes la información en tu cuaderno. Éxito con esta tarea. Bien, como no solamente vamos a aplicar brevemente de acuerdo a los ejemplos, vamos a leer un texto desde el texto escolar del lenguaje del ministerio, el libro rojo, que es el que estamos utilizando ya desde la clase anterior. ¿Cuál es la idea, muchachos? Primero, van a desarrollar las actividades 1 y 2 de la página 28 del texto escolar. No es esta la imagen, ojo, esta es la imagen asociada a la actividad 2. En la actividad 1 y 2 de la página 28 aparecen medios de comunicación que son, como lo dice la palabra, los medios, el transporte que nos va a permitir comunicar los tipos de textos. La actividad 2 dice, lee comprensivamente el texto de la página 30 del libro y resuelve las actividades de la 1 a la 3 de la página 31. Este es el texto de la página 30, cuyo titular dice, un niño de 9 años salva la vida de su hermano pequeño. Una vez leído este texto, ustedes se dirigen a la página 31 y responden las actividades de la 1 a la 3. Ojo, y aquí lo puse para que les quede más claro. No suban esta tarea a Classroom a través de fotografías, porque como lo hicimos con la actividad anterior, también vamos a revisar las respuestas asociadas a la lectura y análisis de este texto. ¿De acuerdo? Entonces, páginas 28, 30 y 31. Por si acaso, la 29, página 29, no está incluida dentro de estas actividades. ¿Bien? También quiero que tengas éxito con esta actividad. Vamos a cerrar esta clase preguntándonos, como siempre, ¿para qué debemos aprender acerca de los tipos de textos literarios y no literarios? ¿Por qué nos sirve esta información? Me gustaría que compartieras esta respuesta en forma oral, en voz alta, o la pienses.
Si tuvieras que informarte acerca de la pandemia del COVID-19, ¿a qué texto acudirías? ¿Dónde irías básicamente a encontrar esa información? ¿Qué texto? No qué medio de comunicación. Vamos a hacer la salvedad, por cierto. Y por último, cuestiónate, ¿en qué medio de comunicación podemos leer una noticia? Ojo con esta pregunta, ¿en qué medio de comunicación podemos leer la noticia? Entendiendo que los medios de comunicación son justamente los intermediarios físicos que nos permiten acceder a estos tipos de textos. Lo bueno de estas últimas preguntas y la reflexión que hagas es que tú efectivamente trabajas las distintas habilidades que estás formando tu pensamiento. Localizar información, interpretar la información y reflexionar sobre esa misma información. Bien, espero que te haya gustado esta clase. Si tienes algunas dudas, complicaciones, vuelve a observarla y luego el día lunes siguiente podremos resolver aquellos cuestionamientos que surjan de esta presentación. Bien, un abrazo grande y nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Chao.